En las integrales triples es muy parecido. Bueno, para las integrales dobles, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Sí? Bueno, hay aplicaciones que son geométricas, es como, digamos, como un resumen esto, y aplicaciones que son físicas. Dentro de las geométricas, nosotros a través de las integrales dobles vamos a poder calcular el volumen, que también lo vamos a poder hacer con integrales triples. Entonces en el ejercicio, cuando ustedes le pidan, tienen que ver si, cuando le pidan el volumen, hay que ver si nos piden con integrales dobles o triples. También vamos a poder calcular el área usando integrales dobles. Dentro de las aplicaciones físicas, vamos a poder calcular la masa, siempre hablando de una lámina que es plana, es decir, que su espesor, que es una cosa así muy finita, ¿sí? A eso le vamos a llamar lámina plana. O también vamos a poder calcular el peso, vamos a poder calcular los momentos. Uno de los momentos es el momento estático. El otro momento es el momento de inercia. Y también vamos a poder calcular las coordenadas del centro de masa. ¿Bien? Bueno, para integrales dobles va a ser el mismo, integrales triples, perdón, va a ser el mismo cuadrito, salvo que no va a haber área. Va a haber en aplicaciones geométricas, va a ser el volumen, y después las aplicaciones, las físicas, todas las que aquí les he enumerado. ¿Sí? Momento estático, momento de inercia, coordenadas del centro de masa, el peso, la masa, siempre hablando de una lámina plana. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo se calcula el volumen usando integrales dobles. Bueno, a las integrales dobles, ¿cómo la hemos definido? Sea f, aquí estoy leyendo, una función de dos variables independientes definida en una región cerrada y acotada R de R2. Entonces, la integral doble de f sobre R se la denota de esta manera. Y nosotros la hemos definido a través de la suma de Riemann como el límite de la norma de la partición tendiendo a 0, de la suma de i igual a 1 hasta n, de f de epsilon sub i, eta sub i, por delta de a sub i. Y eso nosotros dijimos que era la integral doble en una región R de la función f de xy de a, siempre y cuando el límite exista. Bueno, si nosotros escribimos, o sea, dicho en otras palabras, la integral doble es el límite de la suma de Riemann. En este caso, si ustedes se fijan, la hemos escrito la suma desarrollada, término a término. ¿Ven? Hemos escrito los n términos. ¿Sí? Lo que tenemos acá en este miembro. Bueno, siempre y cuando la norma de la partición P tiende a 0. Bueno, ahora le vamos a dar una interpretación geométrica a todos los elementos que intervienen en esa definición. ¿Sí? Bueno, para eso, ¿qué tenemos? Consideramos una función z igual a f de xy, que está definida en una región cerrada y acotada R, y donde esa función es no negativa para todo xy pertenecientes a R. ¿Sí? Es no negativa. Entonces, estamos en condiciones de considerar al sólido como el cilindro recto cuyos elementos son paralelos al eje Z y su generatriz son las curvas fronteras de R, limitados superiormente por la gráfica de Z e inferiormente por el plano XY. Esto sería una cosa así. Supongamos, esto es así, esto vamos a borrar. Es como para hacer un bosquejo.
de lo que estamos hablando. Esto es X, y esto es Z, y esto es Y. Entonces dice, limitado superiormente por la gráfica de Z. Supongamos que ustedes tienen la gráfica, esta gráfica. ¿Sí? Entonces cuando uno hace la proyección, a eso se refiere con la... Tenemos acá el R. Por acá anda esa región R. ¿Estamos? Cuando uno hace la proyección. Esto es R. A eso se llama cuando dice el cilindro. El cilindro, ¿estamos? Donde está limitado superiormente por la gráfica de Z. Y la gráfica siempre es no negativa, por eso está por arriba de la Z. O sea, siempre toma valores positivos, eso quiere decir que es no negativa. E inferiormente por el plano XY. O sea que va a llegar acá hasta el Z igual a 0. A eso se refiere. Bueno, simplificadamente llamamos S al sólido bajo la gráfica de Z sobre la región R, bajo estas condiciones. Entonces, esto es lo que nosotros estamos considerando, esto que he marcado, eso es lo que estamos considerando como el cilindro. Esta supuestamente es la gráfica de Z igual a F de XY. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar a los elementos de la definición? Los deltas de A sub I, con I igual a 1, 2 hasta N, son las áreas de cada uno de los N rectángulos de la partición interna P de la región R. F de epsilon sub I, eta sub I, son las cotas de la función correspondiente a cada punto epsilon sub I y eta sub I. Acuérdense que cuando nosotros, ¿qué hacíamos? Que tomábamos una partición, ¿se acuerdan? Que teníamos un rectángulo, esta R estaba contenida dentro de un rectángulo, ¿se acuerdan? Y a eso trazábamos rectas que eran paralelas al eje X y al eje Y, y hacíamos la partición, ¿sí? Y de esa partición, de cada uno de esos rectangulitos, cuando hemos definido las integrales dobles, hemos tomado un punto, ¿sí? Que es cuando hablamos de ese punto epsilon sub I, eta sub I, donde ese punto pertenece al yésimo rectángulo de la partición con área delta de A sub I. Cada rectangulito tiene área delta de A sub I. Entonces, geométricamente, cada sumando, es decir, de la suma de Riemann, f de epsilon sub I, eta sub I, por delta de A sub I, se puede considerar como el volumen de cada uno de los n paralelepípedos. ¿Por qué? Porque esta región, esta región R, no se olviden de que estaba particionada. ¿Sí? Entonces acá tenían ustedes los diferentes rectangulitos, ¿se acuerdan? Bueno, tomamos el rectangulito, pero a esto lo elevamos con la superficie. Entonces esto va a ir tomando el volumen, van a ir tomando volúmenes, ¿sí? Entonces eso es lo que representa, ¿sí? Cada uno de los n paralelepípedos rectangulares, cuyas bases pertenecen al plano XY, que es lo que yo les he dibujado, y que tiene área delta de A sub I. Y la altura, lo que yo les he marcado acá, la altura es lo que sería la cota F de epsilon sub I, eta sub I. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo esas condiciones, geométricamente, la suma de Riemann, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el volumen aproximado del sólido que está determinado superiormente por la gráfica de Z igual a f de xy e inferiormente por el plano xy. ¿Estamos? Bueno, siempre y cuando se comprende que cuando la norma de la partición P se haga menor la suma de Riemann, más se va a aproximar al volumen de S. Evidentemente, cuando el límite de la norma de la partición de P tiende a 0, esa suma de Riemann, lo que que hemos definido como la integral doble, será
exactamente el volumen del sólido, siempre y cuando el límite existe. En consecuencia, geométricamente, tenemos que la integral doble nos va a dar el volumen del sólido como la siguiente integral. El volumen va a ser igual a la integral doble en la región R de la función f de xy, vea, siempre y cuando esa función f de xy sea no negativa, o sea, mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, entonces de esa manera es como se define el volumen usando integrales dobles. ¿Estamos? Veamos un ejemplo. Yo no quiero bajar mucho porque no quiero que vean la resolución, pero ahí está. Dice, calcular el volumen del tetraedro limitado por el plano x más y más z igual a 1 y los planos coordenados. Bueno, entonces, si nosotros dibujamos para el ejemplo, esto es x, esto es y esto es z. Entonces, si dibujamos para el ejemplo, nosotros tenemos x más y más z igual a 1. Eso significa que corta al eje z en 1. Supongamos que esto es 1. Que corta al eje y en 1 y al eje x en 1. ¿Sí? Y los planos coordenados. Entonces, esta va a ser la gráfica de la superficie. En este caso es un plano. Bueno, a ver, yo les pregunto. ¿Y los planos coordenados? Eso es lo que me queda. ¿A dónde nos conviene hacer la proyección? ¿Qué me dicen ustedes? Esta está bien fácil para proyectar. Pueden proyectar en Es lo el mismo. IZ, en el XY. ¿Y qué van a proyectar en el XY? ¿Una línea no quedaría? Esta línea, ajá, que corta al eje X en 1 y al eje Y en 1. Así. Una recta. ¿No es así? ¿Y cómo es la ecuación de esa recta? Que corta al eje X en 1 y al eje Y en 1. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Y es igual a x menos 1, ¿puede ser? A X menos 1. Shadow X menos 1. ¿Cuánto O vale? 1 menos x. Ah, bien, o sea que sería menos X más 1. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen vale 1. Pendiente negativa, menos 1. Perfecto, esa es la ecuación. Entonces, esto lo que tenemos acá, chicos, es la R'. Que de ahí nosotros vamos a sacar los límites de integración. De ahí sacamos los límites, bueno, la región R, está bien, sacamos los límites de integración. ¿Quiénes son los límites de integración? ¿Me pueden decir? Esa es una tipo T1-2. Cero menor o igual a x menor o igual a 1. Ajá, o sea que el X me dicen que varía entre 0 y 1. Me gusta, sí. ¿Y el Y cómo varía? 0 menor o igual que y menor o igual que menos x más 1. Bien, menor o igual que la recta, que es menos X más 1. Perfecto. Entra por el eje X, que es Y igual a 0, y sale por la recta. Perfecto. Ya tenemos los límites de integración para calcular el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 1, porque es de la región R. La integral entre 0 y menos x más 1. Aquí ponemos el orden de integración
de x de y. ¿Y qué van a poner como f de x y, chicos? ¿Qué van a poner como f de x y? Y va a tener que despejarnos el plano. Claro, de acá, de la ecuación del plano, que es la superficie, despejan el z. ¿Y qué pasa si ustedes despejan el z? ¿Qué les queda? 1 menos x menos y. 1 menos x menos y esa es la función integral. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? La definición, o sea, que hemos obtenido para el volumen. ¿Ven? Y ahí está. Y esa integral en realidad es como, sí, está bien, es 1 menos x menos y, que es la ecuación de z. Si ustedes despejan z, que es igual a la f de xy, esto va a ser 1 menos x menos y. ¿Sí? Y esa es la función integrando. Y ahí ya tienen cómo calcular el volumen. ¿Esa integral la van a saber resolver o hace falta de que lo desarrollen? Shadow. ¿O hace falta que desarrolle, chicos? Dígame. No tengo ningún problema en resolverlo. Es una miren, acá está el gráfico, miren. ¿Ven? Hágala, profe. Veamos qué sale. Bueno, la hago. Perfecto. La hago, no hay ningún problema. Siempre integramos de adentro hacia afuera. Entonces esto va a ser la integral de 0 a 1. Tenemos que integrar respecto de y. La x es como si fuese una constante. Entonces la integral de 1 va a ser y menos x por y menos y cuadrado sobre 2. ¿Entre qué valores lo van a particularizar? Entre 0 y menos x más 1. Menos x más 1, perdón esto, de x. Bueno, en 0, ¿cuánto les va a dar, chicos? ¿Hace falta que lo particularicemos en 0? No, Porque en 0, ¿cuánto les va a dar? 0. 0. Bueno, o sea que hay que particularizar solo en el límite superior, en menos x más 1. Entonces, esto nos va a dar la integral de 0 a 1. Menos x más 1, menos x, shadow, menos x más 1, menos 1 medio de menos x más 1 elevado al cuadrado. Todo esto diferencial de x. Y bueno, ahora lo que nos conviene es hacer el cálculo auxiliar, digamos, para ver qué es lo que me queda como función integrando. Miren, cálculo auxiliar. En el primer término tenemos menos x más 1, lo que está dentro del paréntesis, menos. Acá aplicamos propiedad distributiva. Entonces, menos por menos nos queda más x cuadrado. Por 1 menos x. Menos. Acá ustedes fíjense, hay que desarrollar este trinomio cuadrado perfecto. Y a su vez, aplicar distributiva y multiplicar por menos 1 medio. Si ustedes, yo les voy a hacer el paso a paso. Acá tienen 1 medio, acá les va a quedar x cuadrado menos 2x más 1. ¿Eso está bien? Sí. Bien, entonces cuando ustedes vengan distributiva, esto le va a quedar, miren, menos x más 1 más x cuadrado menos x. Y bueno, aplicamos distributiva. Menos 1 medio de x cuadrado, menos por menos más, 1 medio por 2x, x, menos 1 medio. Bueno, entonces sumamos. Acá este menos x se cancela con este x. Sumamos los x cuadrados. Tenemos x cuadrado menos 1 medio de x cuadrado es 1 medio de x cuadrado. Y con x tenemos menos x, nada más. Y sumamos el 1 con el menos 1 medio, que va a ser más 1 medio. Bueno, entonces eso es lo que nos queda como función integrando, que todas son polinómicas. Y bueno, y esta integral, todas son inmediatas a la hora de resolver.
Entonces esto nos va a dar 1/2 de x al cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 más 1/2 de x. ¿Todo entre qué valores? Entre 0 y 1. En 0 les va a dar 0. O sea que simplemente lo particularizan en 1. Y esto les va a dar 1/2 por 1/3 menos 1/2 más 1/2. Simplifico, simplifico y esto nos da 1/6. Siempre que ustedes hagan el cálculo de un volumen o de un área, el resultado de esa integral tiene que ser un número positivo. Si a nosotros llegamos a resolver la integral de un volumen y nos da igual a menos 1/6, bueno, es porque hemos puesto algo mal en la resolución. Puede ser los límites de integración o nos hemos equivocado en la función integrando, pero siempre el volumen y el área tiene que ser una cantidad positiva. ¿Estamos? No nos puede dar negativo ahí. Bien, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Perfecto. Bueno. Vamos, fíjense, muevo la pantalla y lo tienen resuelto a este ejercicio. Tienen la resolución. ¿Ven? Ahí está un poquito, no tienen el cálculo auxiliar, pero ven, el volumen es 1/6. Bueno, vamos al cálculo de áreas usando integrales dobles. ¿Sí? Bueno, entonces, en base a los elementos que intervienen en la definición de la integral doble, ¿sí? En este caso, nosotros estábamos trabajando en una región cerrada y acotada, y mediante la suma de Riemann, esto que tenemos escrito acá, ¿sí? Cuando la norma de la partición tiende a 0, nosotros dijimos que la integral doble, a ver dónde está, que la integral doble en la región R de f de xy de a, esto se definía como el límite cuando la norma de la partición P de R tendiendo a 0, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de f de epsilon sub i, eta sub i, por delta de a sub i, siempre y cuando ese límite existe. Entonces así es como nosotros lo hemos definido. Bueno, ahora fíjense, si nosotros le escribimos a la suma de Riemann, bien, nosotros ¿qué vamos a dar? Hemos dado como interpretación geométrica, ¿sí? En esta oportunidad, ¿qué vamos a considerar? Para que sea el área, sí o sí, la función tiene que ser igual a 1. ¿Estamos? Ahí está la diferencia con respecto a lo que es el volumen. En el caso, para las integrales dobles, para la función, en este caso la función integrando va a ser igual a 1. ¿Estamos? Entonces, esta integral doble, ya vamos a analizar la definición, nos va a quedar así. La integral doble sobre la región R de 1 por dA. ¿Por qué? Porque la función, la condición es que la función integrando debe ser igual a 1. Por supuesto que estamos hablando de que esa función está definida en una región R, donde esa región R es cerrada y acotada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sabíamos nosotros de la definición? Sabíamos que los delta de A sub I son las áreas de cada uno de los rectángulos de esa partición interna P de la región E. Las funciones en cualquier punto, f de epsilon sub i, eta sub i, al valer la función 1, en cualquier punto, o sea, al ser una función constante, en cualquier punto va a seguir valiendo 1, que justamente son las cotas de la función, correspondiente al punto epsilon sub i, eta sub i, perteneciente al iésimo rectángulo de la partición. Entonces esa suma, si cada uno de estos valen 1, entonces la suma me queda así. 1
por delta de A sub 1 más 1 por delta de A sub 2 más, punto suspensivo, 1 por delta de A sub n. O sea que esta suma nos da la suma desde 1 hasta n de 1 por delta de A sub i. Entonces, geométricamente, ¿qué quiere decir? Que cada sumando, en este caso particular, de la suma de Riemann es igual a 1 por delta de A sub i, donde los delta de A sub i eran la superficie de cada uno de los rectángulos, ¿sí? De cada uno de los rectángulos en los que fue particionada la región R. Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué quiere decir? Que esa suma, desde i igual a 1 hasta n, de 1 por delta de A sub i, nos va a dar el área aproximada de esa región. Pero cuando nosotros tomamos el límite de la norma de la partición tendiendo a 0, de esa suma de Riemann, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar exactamente el área de la región N. Condición fundamental es que la función tiene que ser constantemente igual a 1. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre volumen con integrales dobles y área con integrales dobles? ¿Sí o no, chicos? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, profe. Siempre va a valer, ¿no? Siempre va a valer 1. Siempre para área, ¿no? Para área. En el caso del volumen, no. Bueno, estamos hablando siempre en el marco de integrales dobles, ¿no? Bueno. Vamos, entonces, el área, y acá lo vamos a recuadrar, el área de la región R, ¿cómo se lo va a calcular? Mediante una integral doble. Va a ser la integral doble en la región R de dA. ¿Por qué? Porque la función f de xy siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Y ahí la tienen escrita. ¿Sí? Cuando veamos integrales triples, para el volumen en integrales triples, la función integrando va a ser 1. ¿Sí? Miren, a ver, hagamos el ejemplo, miren. Usando integrales dobles, calcular el área comprendida entre y menor o igual que 2 menos x cuadrado e y mayor o igual que x cuadrado solo en el primer cuadrante. Bueno, resolvamos el ejemplo. Primero, vamos a hacer el dibujo. Bueno, esto es x y esto es y. La función ustedes tienen. Este es el ejemplo, ¿no? Tienen y menor o igual que 2 menos x cuadrado. E y mayor o igual que x cuadrado. Bueno, si ustedes consideran y igual a x cuadrado, ¿qué nos da? Una parábola. Ajá, ¿y hacia dónde se abre, Maximiliano, la parábola? Y igual a x cuadrado. ¿Hacia? Hacia arriba. Hacia arriba, perfecto. Va a ser una cosa así. Bien. Esa es la gráfica de y igual a x cuadrado. Y aquí es igual si nosotros ponemos y igual a 2 menos x cuadrado. Una parábola que se abre hacia abajo. Ajá, y con vértice en 0, 2. Están 2. Perfecto. La parábola se abre hacia abajo. Así y así. Bueno, pero nos dicen en el primer cuadrante, entonces, esta es la región S. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el área de esa región. Bueno, entonces, el área, nosotros dijimos que en este caso, como es área, va a ser la integral doble en la región R
de la función integrando que vale 1 por dA. Bueno, entonces, lo único que hay que hacer entonces en este tipo de ejercicios es sacar los límites de integración. ¿Sí? Simplemente eso. Acá, fíjense, esta región la van a considerar como T1 o T2. Como una T2, creo yo. Una T2. Entonces, el I varía de 0 a 2 y el X tengo que trazar una paralela al X. ¿Estás seguro, Maximiliano? No, era al revés, Como una profe. T1 sería más fácil. Claro, a esa región a mí me parece que nos conviene como una tipo T1. El X, ¿cómo varía? Entre 0 y 1. Bien, 0 y 1. si bien lo vemos gráficamente, pero esto lo podemos determinar analíticamente. ¿Por qué? Porque es justamente la intersección de las dos parábolas. ¿Sí? Si ustedes por casualidad no lo dibujan bien, uno lo puede hacer analíticamente. Entonces tenemos x, las y son iguales. X cuadrado es igual a 2 menos x cuadrado. O sea, 2x cuadrado igual a 2, x cuadrado igual a 1. Entonces x igual a más menos 1. Como nosotros nos piden en el primer cuadrante, tomamos entonces el valor positivo. Y es por eso que ustedes me dicen que el x varía entre 0 y 1. Bien. ¿Y cómo varía el y? Para ver cómo varía el y, trazan una paralela al eje y. ¿Qué toca primero? ¿Qué curva toca primero? Y igual a X cuadrado. X cuadrado. Perfecto. ¿Y por dónde sale? 2 menos X cuadrado. 2 menos x cuadrado. Bueno, y ahí tienen los límites de integración. Entonces el área va a ser la integral de 0 a 1, la integral de x cuadrado a 2 menos x cuadrado, función integrando vale 1, el orden de integración de y de x. ¿Hay alguna duda en cómo resolver esa integral? No, profe. Bien. ¿Los demás? No, De profe. todas maneras, miren acá, digamos, tienen el dibujito, tienen el planteo de la integral y tienen ahí el resultado. 4/3 nos va a dar esa área, de esa región R. ¿Sí? Cambia la región de integración, por supuesto cambia el valor del área. ¿Sí? Siempre para el área, la función integrando es igual a 1. ¿Bien? Bueno, entonces esto, ¿saben que les va a dar? 4/3. Si me hubiese dado menos 4/3, ¿está bien eso? Y no, que no, porque es No, una área. porque, claro, porque es un área. Exactamente. Bueno, vamos a otras aplicaciones. Ahora vamos a las aplicaciones físicas. Bueno, para las aplicaciones físicas yo les dije vamos a poder calcular la masa y el peso. ¿Qué quiere decir una lámina plana? Y acá les explica. Bueno, dice en ingeniería civil las láminas planas son estructuras, elementos estructurales cuya característica principal es que dos de sus dimensiones son muy superiores a la tercera. Entonces, si consideramos que el espesor es muy pequeño comparada con las otras dos longitudes, entonces nosotros podemos decir que eso matemáticamente se puede aproximar a una superficie bidimensional. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos lámina plana. Prácticamente el espesor es muy finita. Entonces solamente estamos considerando el ancho y el largo, digamos, por decir si después de una lámina rectangular. Pero a eso se refiere cuando decimos lámina plana, que prácticamente no tiene espesor, ¿sí? Y para las aplicaciones, nosotros siempre, estas aplicaciones físicas, vamos a trabajar con láminas planas. Bueno, pero para eso nosotros necesitamos conocer la densidad. La densidad de una lámina plana, que en un sólido es la medida de la masa por unidad de volumen,
gramos sobre centímetros cúbicos, se considera como la masa por unidad de área. Por ejemplo, gramos por centímetro cuadrado. Y esto es lo que se denomina densidad superficial. De aquí en más, cuando consideremos una lámina plana R, que es lo que va a ser en realidad la región, esto significa que proponemos un elemento físico idealizado, por supuesto, de 2 dimensiones, como muestra en la figura. ¿Estamos? Si una lámina plana tiene una densidad superficial que varía punto a punto, según los valores que toma la función, entonces esa densidad, a la cual la llamamos delta, esto es delta de A acá le falta. Esto va a ser igual a una función que depende de X e Y. Entonces, esa densidad se la define como el límite de delta de A tendiendo a 0 de delta de M sobre delta de A. Entonces, la densidad, ¿a qué va a ser igual? Como estamos tomando límite, eso va a ser al diferencial de M sobre el diferencial de A. O sea que el diferencial de M es igual a la densidad por dA, por diferencial de A. Entonces, si nosotros conocemos sus derivadas, integramos miembro a miembro. Entonces, obtenemos de esa manera que la masa de una lámina plana es igual a la integral doble en una región R de la función densidad. ¿Estamos? Eso así es como se define la masa de una lámina plana. ¿Estamos? Y anotan la formulita. A nosotros esa función densidad nos van a dar en el problema. Nos van a decir cuánto vale la función densidad. ¿Estamos? Bueno, también vamos a poder calcular el peso de esa lámina plana. Bueno, para eso nosotros el peso, recordemos que tenemos que tener en cuenta lo que era el peso específico, ¿sí? Y el peso específico es igual a G, que es la aceleración de la gravedad, por la densidad. Entonces, el peso, en realidad, se calcula como la integral doble en la región R de esa función, de ese peso específico. Pero teniendo en cuenta que el peso específico es igual a G por la densidad, reemplazamos. Entonces reemplazamos la densidad. Y como la G es una constante, sale afuera de la integral. Pero tengamos en cuenta que esta integral no es otra cosa que la masa. O sea que el peso es igual a G por la masa, que nosotros ya sabíamos de física. ¿Estamos? Entonces, anoten la formulita. El peso es igual a la aceleración de la gravedad por la masa. ¿Y la masa cómo se la calcula? La tenemos acá, r cuadrado. ¿Sí? Esta es muy importante que se acuerden. ¿Por qué? Porque la vamos a usar varias veces. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo se calcula el peso y cómo se calcula la masa? Sí. Bien. O sea que cuando encontremos la masa, lo único que tenemos que hacer es multiplicar Se por la multiplica por gravedad G y nomás. ya está. Y ya tenemos el peso. Claro, así. Tal cual. Bueno, veamos el ejemplo. Miren. Ahí está. No lo vamos a resolver. No quiero que lo vean. Dice, calcular la masa, acá está el ejemplo, la masa y el peso de una lámina plana determinada por las ecuaciones. Entonces yo voy a poner el ejemplo. Igual a seno de X, con X variando entre 0 y pi. Si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia al eje X. ¿Cómo ponemos eso? Miren, yo le voy a mostrar, a ver, quiero ver el dibujito nada más. Miren, yo tengo un punto, supongamos cualquier punto, y la distancia al eje X.
¿Cómo se mide esa distancia? O puedo tener el punto, qué sé yo, acá. ¿Cómo la mido la distancia al eje X? ¿Quién es ese valor? Si ustedes trazan el punto S, ¿qué coordenadas tendría? Tendría coordenadas X, Y. Bueno, esta longitud, ¿cuánto vale? Que es la distancia del eje X, ¿cuánto vale? Lo tienen escrito, me lo tienen que decir nada más. Cada punto es proporcional a la distancia al eje X. ¿Cómo sería? El valor, digamos, que toma la función. No. X Yo menos te... X sub 0, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuánto vale esta longitud? Esta longitud, chicos, vale Y. ¿Qué no es la coordenada X, Y? Y si yo tengo el punto y tengo que tomar la distancia al eje Y, supongamos, esta distancia va a valer X. Para cualquiera sea el punto, esto es arbitrario, en forma general. Entonces, cuando nosotros nos dicen que la función densidad es proporcional, entonces va a aparecer la constante de proporcionalidad, que es K por X. Perdón, K por Y, porque es la distancia al eje Y, al eje X. Si fuese la distancia al eje Y, sería K por X. Porque yo al punto lo puedo ubicar acá, aquí, acá, en cualquier parte lo puedo ubicar al punto. ¿Sí? Pero dentro de esa región. ¿Estamos? Entonces, como dice, la densidad en cada punto, o sea, en cualquier punto, es proporcional a la distancia al eje X. Entonces, ¿eso cómo se lo escribe? K por Y. Si fuese la distancia proporcional a la distancia al eje Y, sería K por X. Porque la distancia desde el punto al eje. ¿Sí? Acá cuando ustedes marcan el punto que está acá, esto tiene coordenadas x0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la distancia entre esos dos puntos? Es la longitud que hay en Y nada más, porque en el X no cambia. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es de álgebra, chicos. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio. Nosotros tenemos que calcular la masa. ¿Y cómo se calculaba la masa? La integral doble de densidad. De la región R, perfecto. ¿De quién? De la función densidad por dA. Bueno, entonces, del gráfico nosotros podemos sacar, porque esta es la región R, podemos sacar los límites de integración. Cómo varía X, cómo varía Y. ¿Y qué tipo de región es esa? Bueno, el X, esta es una región tipo T1. Me conviene integrar como una T1. El X varía entre 0 y pi. Es más, me lo dicen en el ejercicio. Y en el caso del Y, varía de 0 y sale por la curva, que en este caso es seno de X. Entonces, la masa nos queda igual a la integral de 0 a pi, a la integral de 0 a seno de X, la función integrando K por Y, que es la función densidad, de Y de X. Y bueno, y esa integral, acá la voy a escribir la función densidad, y esa integral, si sabemos cómo resolverla, la resolvemos esa integral. La resolvemos esta integral. Esto va a ser, el K es una constante, entonces por las propiedades sale afuera de la integral. Esto es la integral de 0 a pi. La función integrando, en este caso integramos respecto de y, va a ser y cuadrado sobre 2. ¿Entre qué valores? Entre 0 y seno de x. De x. En 0 nos va a dar 0, o sea que simplemente vamos a particularizar en seno, en el límite superior.
El 1/2 es constante, entonces lo sacamos afuera. Entonces me queda K sobre 2. La integral de 0 a pi del seno cuadrado de x. Esa es una integral que no es inmediata, pero la resolvemos usando tablas de integración. No me va a quedar otra. Entonces, esa integral, ya les digo cuánto me da. La tenía acá escrita. Esperen que la busquen, denme 2 segunditos. La integral del seno. Acá está. Entonces, esto es K sobre 2 por tabla, esto es X menos seno de X por coseno de X sobre 2. ¿Entre qué valores? Entre 0 y pi. Esto es por tablas, chicos. Y bueno, entonces ahora particularizamos. Esto nos va a quedar K sobre 4, multiplican este 1/2 por el 1/2, y acá cuando lo particularizan les va a quedar pi menos seno de pi por coseno de pi, menos 0 menos seno de 0, coseno de 0. Y cierran el corchete. Bueno, el seno de pi es 0. Esto es 0. Entonces todo esto es 0. Y también esto todo es 0. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. Entonces lo único que me queda es pi. Nada más. Entonces la masa es igual a K por pi sobre 4. Queda en función de esa constante de proporcionalidad. Bien, fíjense, ahí tienen escrita la función de densidad, que es K por I. Bueno, entonces una vez que tengo la masa, puedo calcular el peso. ¿Cómo era el peso? Era G por la masa, ¿no es así? Entonces en este caso nos va a dar G por K por pi sobre 4. Y queda expresado nada más, chicos, no se pongan a reemplazar G, el valor de la aceleración de la gravedad, no, queda expresado. Esta es la masa y este es el peso. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, ¿podemos seguir avanzando? Sí. Bien, sigamos avanzando. Vamos a ver los momentos. Vamos a ver primero, miren, fíjense, ahí tienen el peso, K por pi sobre 4, G por K pi sobre 4, ¿ven? Es lo mismo. Vamos a los momentos. Momento estático y luego el momento de inercia. El momento estático, siempre ustedes van a ver que lo vamos a hacer respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Sí? El momento estático es lo que se considera el momento de primer orden. Y al momento estático se lo denota con la letra I. ¿Sí? Eso es como lo denotamos, al momento estático. Al momento de inercia lo vamos a denotar con la letra J. Y ya van a ver que vamos a poner un subíndice indicando respecto a quién lo estamos haciendo. Con J va a ser el momento de inercia. Bueno, al momento estático es lo que se conoce como momento de primer orden. ¿Por qué? Dado que la distancia que se considera entre la masa y el punto de referencia del momento se la toma elevada a la potencia 1. Entonces, por eso es que se llama momento de primer orden. Mientras que en el momento de inercia va a ser un momento de segundo orden. Porque esa potencia no va a ser 1, sino que va a ser 2. Bueno, dada la lámina plana R, esto es R, chicos, la lámina esta es R. Como muestra la figura, nosotros ya vimos que el diferencial de masa era la función densidad superficial por el dA. ¿Sí? Entonces, como muestra la figura, la masa produce los momentos estáticos elementales.
D sub ix y D sub ii. ¿Esto a qué se refiere? Los subíndices nos indican que es respecto al eje X y respecto al eje Y. ¿Estamos? Entonces, el diferencial de Y sub X es el producto del diferencial de masa por la distancia al eje X. Y la distancia al eje X es esta distancia, que es lo que yo les decía. Esta distancia. Y esa distancia es Y. Entonces, el diferencial de Y sub X es Y por dm. ¿Pero quién era el dm? Reemplazamos la función densidad por dA. Integrando, obtenemos que el momento estático respecto, o sea, de la lámina plana respecto del eje X, es la integral doble en la región R de I por la función densidad por dA. Entonces, el momento estático respecto... Uy, perdón, lo muevo al cuadrito, se me ha pegado el cuadrito. No. Acá. Ahí. Y lo achicamos un poquito. No. Ahí. Se me está moviendo la hoja eso. Bueno, ese es el momento estático respecto al eje X. Regla memotécnica. Regla memotécnica. Si ustedes están haciendo respecto al eje X, en la función integrando, ponen la otra variable. Miren, si nosotros consideramos el momento estático respecto al eje Y, de la misma manera, con el mismo razonamiento, va a ser la integral doble sobre la región R de X por la función densidad por dA. Entonces, si estamos considerando el momento estático respecto del eje Y, ponemos en la función integrando la otra variable X. ¿Me siguen, chicos, con el razonamiento? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, el momento estático respecto al eje X es la integral doble en la región R, y acá pone, si pusimos el subíndice X, entonces acá va a ser Y, por la función densidad, por dA. Si ponemos el momento de inercia, el momento estático respecto al eje Y, va a ser la integral doble en la región R de X por la función densidad. Bien, ejemplo. Calcular el momento estático respecto al eje X y respecto al eje Y de una lámina plana rectangular de ancho B y altura H, donde la densidad varía en cada punto proporcionalmente al cuadrado de la distancia al eje Y. Bueno, entonces vean, ¿cómo sería la función densidad? Varía proporcionalmente. Tenemos que poner la constante de proporcionalidad al cuadrado de la distancia al eje Y. ¿Cómo era la distancia al eje Y? ¿Qué teníamos que poner? ¿Qué variable? X. Exactamente, entonces va a ser X al cuadrado. Cuando nosotros vayamos a considerar la lámina, miren ahí la tienen escrita, a la función densidad, cuando la vayamos a dibujar a la lámina, es una lámina rectangular. Dice que tiene altura H y ancho B. Supongamos que esto es B y que esto es H. Entonces, esto va a ser la lámina. ¿Sí? Esta va a ser la lámina. Esto es R. Esto es X, esto es H y esto es Y. Bueno, entonces, ¿cómo son los límites de integración? El X varía de 0 a B. El Y varía de 0 a H. ¿Sí? Es una región tipo T1, 2.
de la lámina, donde ustedes sacan los límites de integración. Y bueno, y como nos piden el momento estático respecto al eje Y, al eje X, esto va a ser la integral doble en la región R de Y por la función densidad por dA. Entonces esto, voy a mover porque acá no quiero que se me haga la superposición. Ahí. Bueno, entonces esto, ¿a qué es igual? Ya tenemos los límites de integración. Esto va a ser igual la integral entre 0 y b respecto de x, la integral entre 0 y h respecto de y. La función integrando es y por la densidad, y la densidad es k por x cuadrado. ¿Van a tener problemas en calcular esa integral? Me imagino que no. El momento estático respecto al eje Y va a ser la integral doble en la región R de X por la función densidad. Ya tenemos los límites de integración, entonces esto va a ser la integral de 0 a b, la integral de 0 a h, de la función integrando x por k por x cuadrado. De y de x. Y ya tienen ahí planteadas las integrales, son funciones polinómicas, re fácil para calcular. Por supuesto que esto nos va a quedar en función de x, de h y de b. Perdón, quería mover el cuadrito. Eso nos va a quedar en función de h y de b. ¿Estamos? Bueno, es más, acá lo tienen, digamos, tienen escrito cuánto nos da esos momentos. ¿Estamos? Bueno, veamos el momento de inercia. El momento de inercia respecto de los ejes coordenados. El momento de inercia es lo que se conoce como el momento de segundo orden. ¿Por qué se llama de segundo orden? Dado que la distancia que se considera entre la masa y el punto de referencia se lo toma elevado al cuadrado. Por eso es que se llama momento de segundo orden. Considerando la lámina plana como figura, entonces la masa de diferencial de m va a ser igual a la función densidad por dA, que produce los momentos de inercia elementales d sub j x, d sub j y, con respecto a los ejes coordenados. El d sub j x es el producto de dm por la distancia y al eje x elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? El d sub jx es igual a i al cuadrado por dm. ¿Pero quién es dm? Es la función densidad por dA. Entonces, integrando, ¿qué nos queda? Que el momento de inercia respecto al eje x es la integral doble sobre la región R de i al cuadrado por la función densidad por dA. Es exactamente muy parecido al momento estático, solamente que la i va elevada al cuadrado. Para el momento estático respecto al eje y, se hace exactamente lo mismo, chicos. Nos va a quedar la integral doble sobre la región R de x al cuadrado por la función densidad por dA. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Parece que no. Gaby, ¿tenés alguna duda? Veo que sí estás. Maximiliano, ¿dónde anda? Bueno, supongo que no hay ninguna duda. Teorema. También se puede calcular el momento de inercia respecto al origen de coordenadas. ¿Cómo se lo calcula y qué es lo que dice el teorema? El momento de inercia de una lámina de densidad variable respecto del centro del sistema de coordenadas es igual a la suma de los momentos de inercia respecto de los ejes ortogonales del sistema. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Por eso ponemos con H, hipótesis.
R, una lámina plana de densidad variable, con los momentos de inercia J sub X y J sub Y respecto del eje X y el eje Y respectivamente, y J sub 0 respecto del origen. Entonces, la tesis dice que el momento respecto del origen es igual al momento de inercia respecto del eje X más el momento de inercia respecto del eje Y. Bueno, considerando una lámina que se muestra en la figura, el diferencial de masa nosotros sabemos que era la función densidad por dA, donde esta función de masa produce un momento elemental, el d sub j0 respecto del origen de coordenadas, que es igual al dm por la distancia d al origen elevada al cuadrado. Esta es la distancia d. Esa es la distancia d. Entonces, el momento de inercia respecto al origen de coordenadas es d al cuadrado por dm. Pero ¿quién es dm? La función densidad por dA. Simplemente reemplazamos. En consecuencia, ¿qué pasa? Que ese momento de inercia respecto del origen lo podemos escribir como la integral doble de d por la función densidad respecto de, bueno, por diferencial de A. Pero, por el teorema de Pitágoras, esto es X y esto es Y. Entonces, D podemos escribirlo por Pitágoras, D al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es por el teorema de Pitágoras. Y bueno, entonces reemplazamos quién es D, esto es D, y aplicando acá, digamos, propiedad distributiva y propiedades de las integrales dobles, nos queda que el momento respecto al origen de coordenadas es igual a la integral doble en la región R de x cuadrado de la función densidad por dA, más la integral doble en la región R de y al cuadrado por la función densidad dA. Esto, ¿quién es? Es justamente el momento de inercia respecto al eje Y. ¿Y este quién es? Es el momento de inercia respecto al eje X. O sea que el momento de inercia respecto al origen de coordenadas es igual al momento de inercia respecto al eje Y más el momento de inercia respecto al eje X, que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Es sencilla la demostración del teorema. Simplemente hay que aplicar Pitágoras, chicos, y la definición del momento de inercia. Bueno, veamos para terminar las coordenadas del centro de masa. En este caso vamos a tener respecto del eje X y respecto del eje Y. El centro de masa de una lámina es aquel punto geométrico de la misma en donde se considera concentrada toda la masa y corresponde a la posición promedio de todas las partículas de la masa que forman la lámina. De manera tal que si ésta se apoya en ese punto, esa de la lámina permanecería en equilibrio. Bueno, de este concepto surge una ley física, y esa ley física la tienen que enunciar en el final, esto que está entre comillas. Los momentos estáticos con respecto a los ejes paralelos a las coordenadas cartesianas con origen en el centro de masa son iguales a 0. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos la masa, la región, la lámina, la R, y suponemos, fíjense, que este es el centro de masa. Bueno, en el centro de masa se traza un nuevo sistema de ejes cartesianos, ¿ven? Un X y un Y. Acá fíjense en que dice X sub C, Y sub C. Esto acá, supuestamente, ese sería el centro de masa, gráficamente. Entonces, por ese centro de masa se traza un nuevo sistema de ejes cartesianos. Bueno, considerando la figura, tenemos la lámina plana R y el centro de masa. El centro de masa tiene coordenadas X sub C e Y sub C. Y los ejes paralelos a los cartesianos que se intersectan en el centro de masa. Entonces, en el centro de masa trazamos un nuevo sistema de ejes cartesianos.
Bueno, de acuerdo a la ley física, ¿cuál es la ley física? Que los momentos estáticos con respecto a los ejes paralelos a las coordenadas cartesianas con origen en el centro de masa son igual a cero. Esa ley la tienen que enunciar en el final si les piden las coordenadas del centro de masa. Entonces, con respecto a esta ley física, nosotros decimos que el momento estático respecto del eje Y vale 0 y que el momento estático con respecto al eje X vale 0. Entonces, el momento estático y el momento es un momento de primer orden. Entonces, ¿cómo me quedaría desarrollando el 1? X menos X sub C por la función densidad por dA, o sea, la integral doble, esto que es por definición, la integral doble en la región R de X menos X sub C por dA es igual a 0. Utilizando propiedad distributiva y propiedades de las integrales dobles, despejamos, trabajamos algebraicamente, fíjense que se nos transforma en una diferencia de integrales, y despejamos el X sub C. Por lo que el X sub C, la coordenada del X sub C del centro de masa, me queda en el numerador la integral doble de la región R de X por la función densidad por dA, sobre la integral doble de la región R de la función densidad por dA. De manera análoga se desarrolla la ecuación 2 y se llega a la coordenada de Y sub C. Bueno, una pregunta, y con esto terminamos. ¿Qué es lo que tenemos escrito en el numerador y qué es lo que tenemos escrito en el denominador? En el numerador, ¿qué sería, chicos? El momento de el momento, no momento de inercia, En el denominador, ¿qué sería, Maximiliano? la densidad. Bueno, pero la integral doble de la región R de la densidad, ¿quién era? La masa. Entonces en el denominador va la masa para las dos coordenadas. Era la masa. Y en el numerador, ¿qué es lo que va? ¿Qué era? ¿El momento qué? Momento de inercia. ¿De inercia o estático? Estático. Ajá. ¿Respecto de qué eje? Si vos tenés X. Y Y, perfecto. ¿Y en el otro? respecto de X. Respecto de X, para que se acuerden cómo son las fórmulas. Entonces, en definitiva, cuando vayamos a buscar las coordenadas del centro de masa, son 3 integrales las que vamos a resolver, porque los denominadores se repiten. ¿Ven? Los denominadores es la masa, se repiten. Entonces ahí tendríamos una integral, el momento estático respecto del eje Y, el momento estático respecto del eje X. Y son cruzados, es para que se acuerden. Es como una reglita memotécnica. ¿Estamos? Bueno, eso es todo, chicos. Voy a detener acá.